Hola a todos, mi nombre es Karina Vidal, soy abogada, hace años que doy clases de Derecho Civil en la Facultad de Ciencias Económicas y les voy a dejar grabada la clase sobre efectos jurídicos de los contratos. Espero hacerlo lo más ameno posible y que claro y conciso como para que todos lo puedan entender. Básicamente lo que tratamos de ver en este tema es, bueno, cuáles son los efectos que tienen los contratos. Ustedes ya estudiaron los contratos, ya saben lo que es un contrato. Un contrato es un negocio jurídico obligacional. Como su palabra lo dice, al ser un negocio jurídico obligacional, de él emergen obligaciones. No emerge otra cosa que no sean derechos u obligaciones. En el artículo 1246 del Código Civil y el 1247 van a esta idea que es que crean obligaciones, es decir, que tienen un efecto personal, obligan a las partes. Vamos a ver también, en otra clase que les voy a dejar grabada, cuáles son, además de los efectos, quiénes son parte dentro de los contratos y cómo se debe interpretar. En este tema de efectos jurídicos, entonces, nosotros tendríamos que pensar que existe un gran grupo que se llamaría negocios jurídicos. Dentro de esos negocios jurídicos hay negocios jurídicos obligacionales y hay otros negocios jurídicos que son traslativos. Los contratos son negocios jurídicos obligacionales. De ellos emergen obligaciones. ¿Qué tipo de obligaciones? Dar, hacer o no hacer alguna cosa. Hasta ahí, bastante claro. El problema es que luego se empieza a complicar cuando nos ponemos a pensar que si del contrato surgen obligaciones, y esas obligaciones son dar, hacer o no hacer alguna cosa, y pensamos en un contrato como la compra-venta, nosotros decimos, bueno, ¿cuándo nos hacemos dueños de la casa? Cuando firmamos el contrato. En nuestro derecho eso no es suficiente, porque el negocio jurídico es obligacional. ¿Qué obligaciones nacen de un contrato de compra-venta? Por una parte de entregar la casa, por otra parte de pagar el precio. Pero esas son las obligaciones que nacen del contrato. Pero ¿cuándo me hago realmente dueño de la casa? Cuando le juxtapongo o le sumo el otro negocio jurídico, que es el traslativo, que en nuestro derecho es la tradición. A veces pasa que como todo sucede en un mismo momento, ¿sí?, pensamos que es un solo negocio jurídico, y en realidad son dos. Los contratos son negocios jurídicos obligacionales. Para que ocurra la transferencia de dominio, tienen que ser, además, títulos hábiles. Por ejemplo, si a un arrendamiento yo le agrego la tradición, no me transmite la propiedad, lo que me transmite es una tenencia. Tiene que ser un título hábil. Por ejemplo, la compraventa, la permuta, la donación. ¿Sí? Son negocios jurídicos obligacionales, que si le agrego el negocio jurídico traslativo, produce la transferencia de dominio. Es decir, que debo juxtaponer dos negocios jurídicos, el obligacional y el traslativo. Alguno va a encontrar por ahí algún apunte, alguna lectura, algún esquema de años anteriores, y van a ver un esquema que dice título hábil más tradición igual transferencia de dominio, igual efecto real. Nuestros contratos son de efecto personal, no son de efecto real. Por lo tanto, para transferir el dominio necesitan necesariamente ese segundo negocio jurídico traslativo que en nuestro derecho es la tradición. Ejemplo, celebro un contrato de compra-venta, efecto personal, surgen obligaciones, obligación de entregar la casa, obligación de pagar el precio. Me hago dueño en el segundo negocio jurídico cuando la persona entrega la llave, que es una forma de tradición simbólica, porque no puede arrancar la casa del piso y entregarla, entonces entrega la llave. Ahí, aunque todo se haga al parecer en un mismo momento, estamos hablando de dos negocios jurídicos diferentes que tienen requisitos de validez y de eficacia también diferentes. ¿Sí? Pero volvamos a este punto. Efectos jurídicos de los contratos. Crean obligaciones, tienen un efecto personal y son negocios jurídicos obligacionales. Hay un principio de relatividad de los contratos. ¿Qué significa el principio de relatividad de los contratos? Que como de los contratos emergen obligaciones y tienen un efecto personal, solo vinculan u obligan a las partes, acreedor con deudor, deudor con acreedor.
no obliga a terceros, ni es oponible a terceros. Se dice que los contratos son ley entre las partes. Es como una ley a la que nos sometemos voluntariamente porque es un acuerdo que nosotros hicimos. Es una convención por la cual una persona se obliga para con la otra a dar, a hacer o no hacer alguna cosa. Eso lo dice el 1246 del Código Civil. Entonces, ¿quiénes se van a obligar? Las partes dentro del contrato. No puede obligar a terceros. Por eso se habla del principio de relatividad de los contratos. No puede producir efectos en un patrimonio ajeno. No puede afectar a terceros. Solamente puede afectar a las partes. Este principio lo ven recogido en el 473 del Código Civil y en el 1247. ¿Sí? A veces puede producir efectos sobre otros. En realidad el criterio madre es el del 1292, donde dice que los contratos solo producen efecto entre las partes y se puede llegar a transmitir por fallecimiento o por cesión de contrato a otros. Por lo tanto, que el contrato solo alcanza a las partes por sí o en representación, a sucesores a título universal y a sucesores a título singular por la cesión del contrato. A veces, esto mismo se ve limitado o por ley, o por una cláusula de la convención, o por la naturaleza del contrato. ¿Qué significa esto? Quiero que se queden con la idea y que recojan que los efectos jurídicos de los contratos es crear obligaciones. Y esas obligaciones las crean para las partes que forman parte del contrato, no para terceros. Lo que les acabo de, eso se recoge ese principio se recoge en el 1292 del Código Civil. A veces pasa que además de alcanzar a las partes, ya sea por sí o en representación, alcanza a sucesores a título universal y alcanza a sucesores a título singular. Por ejemplo, si ese contrato se cedió. Más adelante en el programa ustedes van a ver cesión de contrato y van a poder entender mejor este concepto. Pero el mismo contrato muchas veces limita, ya sea por ley, por cláusula de convención o por la naturaleza del contrato, que tampoco pueda llegar ni a sus sucesores ni a un sucesor a título singular. Por ley, porque la ley diga que ese contrato no puede afectar a terceros. Por cláusula de la convención significa porque las propias partes estén de acuerdo y hayan puesto una cláusula, una condición en el contrato por el cual ese contrato no va a ser transferible a los herederos, ni a título universal, ni a título singular. Y a veces, por la naturaleza del mismo contrato. Hay contratos que se llaman intuito personal, que son contratos que solamente pueden ser realizados por la persona. Si yo digo que un contrato es una obligación de dar, hacer o no hacer alguna cosa, supongamos que contrato a Picasso para que me pinte un cuadro. Obviamente el único que me puede pintar el cuadro es Picasso, es intuito personal. A mí no me interesa que me lo pinte otra persona, aún imitando a Picasso. Lo que me interesa es que me lo pinte Picasso. Motivo por el cual el contrato, la naturaleza misma del contrato, me está poniendo un límite en cuanto a poder afectar a terceros con ese contrato. ¿Sí? Ahora bien, este principio de relatividad de los contratos, que significa que solamente son obligación entre las partes, tiene algunas excepciones, ¿sí? Y esa excepción está en el artículo 1256 del Código Civil. ¿Qué es una excepción? Es algo que va en contra del principio general, de la regla madre. ¿Cuál es la regla madre? Que los contratos, los negocios jurídicos obligacionales, los contratos, solamente obligan a las partes. Si yo estoy hablando de una excepción, es que me está haciendo referencia a cuando un contrato puede llegar a obligar a una tercera persona. Y esa excepción está en el 1256 del Código Civil, que es el contrato se llama estipulación para otro. ¿Sí? Si nosotros vamos al código, en el 1256, se los leo porque a veces muchos no les gusta leer el código, pero no está mal agarrar el código, un código actualizado para esta materia. Es una buena forma de tener una guía, de tener un buen resumen, un buen esquema, sabiendo que no va a estar con fallas. ¿Sí? En el 1256 a ustedes les dice
Si contratando alguno a nombre propio hubiese estipulado cualquier ventaja en favor de una tercera persona, aunque no tenga derecho a representarla, podrá esta tercera persona exigir el cumplimiento de la obligación si la hubiera aceptado o hecholo saber al obligado antes de ser revocado. Es decir, que hay una persona que contrata a nombre propio estipulando una ventaja o un favor a un tercero. Ejemplo, para bajarlo a tierra, para que lo podamos ver. Veo que mi mamá necesita una persona que la ayude, una persona que la ayude en las tareas del hogar o en el cuidado diario, entonces yo contrato a una persona para que ayude a mi mamá en su domicilio, ¿sí? Entonces ahí yo soy la que está contratando a nombre mío, ¿sí? Karina Vidal está contratando a Luisa Pérez, por decir cualquier nombre, para, para darle una ventaja o un favor a una tercera persona. ¿Qué necesita la tercera persona? Mi mamá, la señora Cristina. Entonces, yo contrato a Luisa para que ayude a Cristina. Entonces le estoy dando una ventaja o un favor a Cristina. Mi madre no me dio ningún poder, ninguna representación. Yo estoy actuando a nombre mío, a nombre propio, ¿sí? Pero le estoy generando una ventaja o un beneficio para ella, ¿sí? Y significa que esta tercera persona, o sea, Cristina, mi mamá, podrá exigir el cumplimiento de la obligación. Ella podrá exigirle a Luisa que llegue en determinados horarios a su casa, podrá exigirle que haga determinadas tareas o no, podrá darle determinadas indicaciones, ¿sí? Es decir, es un contrato que yo genero con Luisa y que le da una ventaja a un tercero. Entonces sería una excepción al principio de relatividad de los contratos, porque si yo digo que los contratos solo obligan a las partes somos yo y Luisa, o Luisa y yo. La tercera persona, esta que se ve beneficiada, no formó parte del contrato. Sin embargo, en la estipulación para otro, ahí sí puede ser una excepción a ese principio de relatividad de los contratos. ¿Sí? Bueno, espero que hasta ahí me hayan entendido. De todas formas, cuando la clase ustedes puedan acceder a ella, van a tener también una oportunidad de dudas y demás. Esta estipulación para otro es una ampliación entonces de lo que es el principio de relatividad del contrato, ¿sí? Es bilateral en su formación, porque tiene dos partes, pero es triangular en cuanto a sus efectos, porque entra una tercera persona a recibir esta ventaja o beneficio, ¿sí? ¿Qué diferencia hay en esta estipulación para otro de una representación? Ustedes van a estudiar el Instituto de la Representación. Representación es cuando alguien les da a ustedes un poder para que lo representen. El representante actúa a nombre propio, pero actúa a nombre ajeno y representando a otro. No adquiere ningún derecho, no se obliga, los efectos del contrato no le llegan a él. Él meramente es como una parte formal. Yo soy la que va y firma en nombre y en representación de otra persona porque estaba de viaje, no pudo celebrar el negocio, entonces me concede un poder o me da una representación y voy yo, Karina Vidal, y firmo, Karina Vidal, por el poder otorgado por el señor Claudio Rodríguez y los efectos del contrato, las obligaciones, todo recae en Claudio Rodríguez, porque yo solamente soy una parte formal, la parte sustancial, la persona que se está obligando es Claudio Rodríguez. Entonces, eso sería la representación. En esta excepción que estamos hablando, que es el contrato de estipulación para otro del 1256, yo el contrato lo celebro a nombre de propio y el beneficiario es un tercero, ¿sí? Se puede revocar, tiene caracteres, el tercero debe estar determinado, es en favor de fulano de tal, y debe ser siempre una ventaja para el otro, no una obligación. Ya cuando es obligación estaríamos en otro terreno que no es en la estipulación para otro. En la excepción, que es la estipulación para otro del 1256, siempre estamos hablando de que le estamos generando una ventaja a ese tercero. Y otra excepción, que quien discute que es una excepción o no del principio de relatividad, es el contrato de porte-fort, que es el que está consagrado en el 1257.
El 1257 habla del portefort, y si nosotros lo vamos a leer, yo miro para el costado porque tengo el código acá a la mano, siempre que uno de los contratantes se compromete que por una tercera persona de quien él no es legítimo representante ha de darse, hacerse o no hacerse alguna cosa, esa persona no contrae la obligación alguna sino en virtud de la ratificación. En caso de que no ratifique, tendrá acción de daños y perjuicios contra el que hizo la promesa. Acá hay quienes dicen que en realidad no es una excepción al principio de la relatividad, porque en el portefort se compromete a la aceptación por parte de un tercero a algo. Bajemos de nuevo a tierra con un ejemplo. Supongámosle que somos 3 hermanos que heredamos la casa de nuestros padres. Entonces, el hermano 1 y el hermano 2 quiere vender. El hermano 3 en ese momento no está de viaje, está impedido, no está decidido. Entonces encontramos, el hermano 1 y 2, encontramos un buen comprador a la casa de nuestros padres. Entonces, celebramos un contrato de portefort. Le decimos que le vamos a vender la casa, ¿sí? Y nos obligamos a que vamos a convencer a nuestro hermano, al tercero, a que firme y esté de acuerdo en esa compraventa. Pero como es una obligación que le imponemos que le queremos imponer al otro que no forma parte de este primer acuerdo, de este primer negocio jurídico obligacional, de este primer contrato, ese tercero debe aceptar esa propuesta, ¿sí? Y una vez que acepte esa propuesta, ahí se dice que ya forma parte del contrato, entonces por lo tanto no sería una excepción al principio de relatividad. Si no aceptara, si nosotros le decimos al otro que sí le vamos a vender, y que le ponemos un precio, y ponemos una fecha de entrega y una fecha de firma, y nuestro hermano, no logramos convencer a nuestro hermano, y no logramos que nuestro hermano firme en este portefort, donde nos obligamos a que el otro va a aceptar esas condiciones, a quien le prometemos eso, al comprador, obviamente va a poder realizar acciones de daños y perjuicios porque hubo un incumplimiento de parte del hermano 1 y el hermano 2 con respecto a la estipulación, no porque no quiero hablar de esa palabra para que no se confunda, con respecto al portefort, porque nos comprometimos a que el otro iba a aceptar y no logramos convencerlo, entonces incumplimos. Por lo tanto, si incumplimos, somos responsables y el otro podrá reclamarnos daños y perjuicios con respecto a esto. Yo había armado esta clase con esquemas bastante claros. Recuerden que la representación entonces es la sustitución de una persona por otra, pero los efectos recaen sobre la persona que es sustituida, como hablamos recién, ¿verdad? Este presupuesto de la representación puede ser por un poder o puede ser por un obrar a nombre ajeno en forma externa. Y hablamos de lo que era ser parte en sentido formal, que es el que está ahí paradito firmando, y parte en sentido material, que es el que asume los efectos jurídicos y por lo tanto es el representante. Si yo tuviera, en pocas palabras, que decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero que mis estudiantes recuerden de este tema de efectos de los jurídicos de los contratos? Yo quiero que los estudiantes recuerden que el contrato es un negocio jurídico obligacional, que su definición está en el 1246 del Código Civil, donde habla de un acuerdo o convención entre ambas partes, ¿sí? Donde surgen obligaciones. Por lo tanto, los efectos jurídicos de los contratos es que crean obligaciones y tienen un efecto personal. Eso sería lo primero que yo quiero que mis estudiantes tengan presente. ¿Cuáles son los efectos jurídicos de los contratos? Que los contratos son negocios jurídicos obligacionales, es decir, que son convenciones o acuerdos entre partes, y que por lo tanto lo que generan son obligaciones. ¿Qué obligaciones? Dar, hacer o no hacer alguna cosa. Si yo tuviera que decir un segundo titular que yo quiero que mis estudiantes recuerden, es que hay un principio de relatividad de los contratos. Es decir, los contratos son ley y obligan solo a las partes, no obligan a terceros, ¿sí? No les son oponibles a terceros. ¿Hay excepciones a esa regla? Hay excepciones. ¿Cuáles serían las excepciones que me gustaría hablar del principio de relatividad de los contratos?
La estipulación para otro, que es el 1256, que es ese contrato en el que yo actúo a nombre propio, pero se beneficio a una tercera persona, y otros que dicen que puede llegar a ser o no hacer un tipo de excepción, es el porte for, que ahí es cuando hay una obligación hacia un tercero, donde yo me comprometo que otro se va a obligar y puedo ser pasible de resarcir de daños y perjuicios si no logro convencer a ese tercero de que se obligue como yo prometí que lo iba a poder convencer. ¿Sí? Entonces, a grandes rasgos, la definición, el principio de relatividad de los contratos y las excepciones. ¿Sí? En ese sentido, quiero que quede bastante claro. ¿Cuál es la diferencia, para hilar un poquito más fino y para volver al tema de la representación? ¿Cuál es la diferencia entre representación y estipulación para otro? Es que en la representación yo soy una parte formal, actúo en nombre de otra persona y los efectos jurídicos de ese contrato recaen en otra persona, porque yo simplemente lo estoy representando, porque me concedió una representación, porque me concedió un poder. En cambio, la estipulación para otro, yo ahí estoy actuando, ¿sí? Claro, eso, creo que sí. Ese carácter no le nace esto de que yo estoy beneficiando a un tercero, hace que los efectos del contrato también recaigan sobre mí, y que el tercero, si no lo quiere, lo puede revocar. Mi madre dice, no, yo no necesito ayuda, no quiero nada, lo revoca, no hay inconveniente. ¿Sí? El estipulante, o sea, yo, que le estipulo a mi mamá, actúo en nombre propio. Y ese tercero está claramente identificado y determinado. Bueno, espero haber sido lo suficientemente clara, espero que hayan quedado con las nociones estas más básicas. La lectura la pueden sacar del manual, está muy claro, la verdad, en el manual, y mi esquema sigue básicamente lo que dice el manual, pero quería poner ejemplos a efectos de poder bajar un poquito a tierra lo que leemos, porque a veces he notado que tenemos algunas diferencias en el lenguaje y por lo tanto unas complicaciones en la comprensión lectora. Bueno, espero que les sea de utilidad esta clase. Un gusto, nos vemos en la próxima.